es noticia también la constructora brasileña Odebrecht, que pagó más de 780 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África. Así lo revela un informe de la justicia estadounidense que investiga a la compañía por corrupción. También este lunes la constructora brasilera acordó el pago de 2.600 millones de dólares a autoridades de Suiza, Brasil y Estados Unidos por incurrir en el delito de soborno. La constructora brasileña Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos a países de América Latina y África. Según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York, que investiga a la compañía por corrupción, los pagos se hicieron en relación a 100 proyectos de 12 países diferentes. Los mayores beneficiados, Brasil y Venezuela. Brasil, 349 millones de dólares. Los pagos se realizaron entre 2003 y 2016 a partidos políticos y funcionarios extranjeros que podían beneficiar a la compañía. Venezuela, 98 millones de dólares. Entre 2006 y 2015, funcionarios intermedios del gobierno habrían recibido dinero para obtener y retener contratos de obras públicas. República Dominicana, 92 millones de dólares. Angola, 50 millones de dólares. Argentina, 35 millones de dólares. Ecuador, 35.5 millones de dólares. Perú, 29 millones de dólares. Guatemala, 18 millones de dólares. Colombia, 11 millones de dólares. México, 10.5 millones de dólares. El dinero entregado en las diferentes naciones habría permitido que la brasilera recibiera contratos y beneficios superiores a los 1.100 millones de dólares. La investigación coincide con el más reciente anuncio de Odebrecht. La compañía implicada en el escándalo de corrupción de Brasil se declaró culpable de soborno y acordó pagar a las autoridades estadounidenses, suizas y brasileras 2.600 millones de dólares para zanjar una investigación por pagos indebidos. Quiero saludar en esta parte del programa a Amaury Chamorro, él es consultor y analista internacional. Señor Chamorro, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jason, un saludo a todos que nos ven. Hay investigaciones en 12 países, al menos, de Latinoamérica y de África, luego de este escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. ¿En qué momento termina esta compañía convirtiéndose en una fábrica de corrupción? Bueno, eso habría que preguntarle a la misma compañía, ¿no? Lo que es importante ver es que este hecho se ha repetido, ¿no? La Siemens alemana también ha sido condenada anteriormente por esto, Halliburton también, que es una empresa norteamericana. O sea, es común que empresas del porte de Odebrecht, Halliburton, Siemens también sean acusadas constantemente por un trabajo con pagos indebidos, ¿no? O supuestas denuncias de corrupción con gobiernos a donde están actuando. ¿Hasta qué punto lo que usted está diciendo, los gobiernos, los partidos políticos, los funcionarios extranjeros terminan entablando una red, bien sea para el pago de sobornos, para el favorecimiento ilícito de contratos? ¿Cómo funcionaba o cómo puede llegar a funcionar una red de corrupción de tal tamaño? Bueno, la corrupción existe a lo largo de la historia reciente de las repúblicas, por lo menos en América Latina. Ha sido un mal que muchas veces ha sido guardado, escondido bajo de la alfombra, ¿no? En caso de Brasil es un hecho interesante porque el gobierno que más ha investigado y que más ha permitido la investigación para subsanar ese tipo de casos ha sido el gobierno de la propia expresidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff empoderó y financió, inclusive dio capacidades que el Ministerio Público brasilero, la Policía Federal no tenían anteriormente. Ahora el caso de Odebrecht se ha trascendido obviamente a las fronteras. Lo que llama la atención también es que el Ministerio Público brasilero, la Fiscalía Nacional de Brasil, así como el juez Sergio Moro, también han cometido un hecho complicado de entender porque ellos no tienen la soberanía para entregar documentos e información sobre este juicio a las autoridades norteamericanas. Eso le cabe al Ministerio de Justicia brasilero y a la Advocacía General de la Unión, que es el procurador del Estado brasilero. Ellos han funcionado de manera independiente, inclusive no respetando la Constitución brasilera y colocando de alguna forma su voluntad personal de acusar a la Odebrecht y a los políticos que de alguna manera en América Latina supuestamente puede estar
haciendo parte de este proceso de corrupción, pero sin que exista el debido proceso legal. Eso es muy grave. En Brasil inclusive se habla de un cometimiento con una falta a la soberanía del Estado brasileño por eso, ¿no? Entonces, de alguna forma también vale la pena comprender de qué manera ha funcionado esto. El caso de Odebrecht ha sido una gran empresa que le ha competido, ha llegado a competir mundialmente con, por ejemplo, la misma Halliburton norteamericana, ganando contratos muy grandes en África, en Asia, en América Latina, y que de alguna forma se ha desarrollado muy fuerte durante el gobierno del presidente Lula, llegando a África, ¿no? Principalmente con el tema petrolero, el tema de petróleo y gas. Esta empresa en Brasil es considerada todo un imperio, es considerada una empresa todopoderosa, al menos hasta ahora, que está siendo salpicada por corrupción. ¿Es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que finalmente termina destapando toda la investigación? ¿Cree usted que en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, también las autoridades hicieron los de la vista gorda frente a hechos de corrupción? Bueno, eso habría que investigar cada uno de los casos. En el caso aquí del Ecuador, se inició este año un proceso. El mismo gobierno ecuatoriano ha presentado una serie de denuncias de casos de corrupción dentro de las estructuras de la petrolera estatal y ha manejado junto con la Fiscalía de una manera muy rápida, muy ágil, encontrando ya supuestos criminales, ¿no?, dentro de la misma función del Estado, y ya ha propuesto y han pedido, tengo entendido, la Fiscalía a que se repatrien esas personas para que respondan a la justicia aquí en el país. En el caso de Brasil también es interesante entender que el proceso de investigación del caso de la Lava Jato, que es a donde la Odebrecht está dentro de este proceso, ha sido muy sesgado, ¿no? O sea, prácticamente las investigaciones han recaído apenas sobre el presidente Lula, la presidenta Dilma, pero, por ejemplo, el presidente Michel Temer, el actual presidente Michel Temer, el gran artífice del golpe parlamentario en contra de la presidenta Dilma Rousseff, ha sido denunciado por una de las personas de la misma Odebrecht, que ha dicho que le ha entregado más de $3 millones en dinero al mismo presidente Michel Temer, y hasta ahora él no ha sido denunciado, hasta ahora él no ha sido investigado. Entonces se nota que primero que es imprescindible para las sociedades de nuestro continente, para todo el mundo, de que nuestro pueblo tenga la información verdadera sobre qué es lo que está pasando sobre cualquier caso de corrupción. Eso es imprescindible. El proceso de transparencia de los gobiernos en relación a todos los contratos que manejan con las sociedades debe existir. Pero al mismo tiempo la justicia en Brasil ha funcionado de una manera muy sesgada, a donde apenas ha investigado prácticamente al PT, a todos, casi todos los que están presos tienen relaciones directas con el PT o son del Partido de los Trabajadores, que es el partido del expresidente Lula, expresidente Dilma Rousseff, pero al mismo tiempo los candidatos, como el ex candidato, Aécio Neves del PSDB, el mismo canciller de la República, José Serra, del partido de PSDB, así como Michel Temer, el presidente del Congreso brasileño, el presidente de la Cámara del Senado, han sido vinculados. Hay pruebas existentes sobre recibimiento de millones de dólares en dinero vivo que se les ha entregado a ellos, y ellos en este momento no han sufrido ningún tipo de enjuiciamiento. Entonces, como vuelvo a repetir, la justicia brasilera ha cometido una falla muy grave, inconstitucional en Brasil, el hecho de haber ido a los Estados Unidos porque sabía que ellos no podrían abrir esta información, entregar esta información a la prensa en Brasil, porque de alguna manera estarían incumpliendo el debido proceso en Brasil. Entonces utilizan como artífice a la Fiscalía de Nueva York para entregarle a ellos la información para que ellos la puedan hacer pública. Entonces hay que comprender eso también como un hecho histórico muy negativo para Brasil y para la historia de Brasil. Y ahora, bueno, cada país tiene que sus gobiernos responder sus fiscalías, sus sistemas, sus funciones judiciales, investigar a fondo para realmente encontrar los culpados de quien ha cometido cualquier tipo de ilegalidad. Bueno, en el caso de Ecuador también vale recordar de que Odebrecht tenía contratos con los gobiernos ecuatorianos mucho anteriores al gobierno del presidente Rafael Correa, ya desde el 2001, en realidad antes mismo, en los años 80, ya Odebrecht actuaba aquí en el país, y recordar que el presidente Correa también expulsó a Odebrecht por no haber cumplido con uno de los contratos que él acabó heredando, que fue firmado antes de su gobierno, por una mala obra, una obra
obra de una hidroeléctrica que no funcionó, la Odebrecht vino al país, tuvo que pagar por el problema generado, tuvo que pagar el arreglo y ahí pudo volver a operar en el país. Entonces, sí ha habido por parte de algunos gobiernos latinoamericanos, bueno, en el caso ecuatoriano es muy evidente de que se ha combatido este caso de corrupción, pero vale considerar la importancia estratégica de Brasil y de la Odebrecht, cómo ha afectado los intereses de los Estados Unidos, porque la Odebrecht es una de las más grandes constructoras del planeta. Ha ganado grandes contratos, principalmente en expansión de su modelo de negocio en el tema de petróleo y gas, y afectando así los intereses de algunos grupos norteamericanos, ¿no? Ahora, ya van a empezar también a establecerse responsabilidades y culpables, pero si hay un gran damnificado de todo esto es el Partido de los Trabajadores. Usted ya lo comentaba, la presidenta Dilma Rousseff, el expresidente Lula da Silva, terminan implicados en toda esta red de corrupción y aunque no están directamente siendo investigados, pues su caudal, su poder político sí está salpicado. ¿Cuál es el futuro del que era el oficialismo en el Brasil? Mira, hay que dejar muy claro todo, ¿no? La presidenta Dilma Rousseff nunca ha sido citada por ninguna de las personas que han sido detenidas por algún caso de corrupción. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, ni dentro o fuera del caso de la Lava Jato, o sea, de este proceso de investigación de Odebrecht, Dilma Rousseff ha sido comprobada o siquiera ha habido una sospecha de corrupción. El presidente Lula también ha sido acusado, ya contrario a lo que tú has afirmado, el presidente ha sido denunciado en 6 procesos distintos para intentar de alguna manera inviabilizarlo como candidato presidencial en el 2018. O sea, en Brasil se sabe y le está liderando ampliamente las encuestas para las presidenciales del 2018 y en este momento la derecha, el partido de Michel Temer junto con el PSDB, que es el partido del canciller actual de Brasil, que es el gobierno golpista que tumban a la presidenta Dilma Rousseff, están articulando un gran avance sobre la inviabilidad del presidente Lula para seguir como candidato a su reelección. ¿Eso por qué? ¿Qué hay de trasfondo? El gobierno Lula descubre que en Brasil existe una de las más grandes reservas de petróleo del planeta. Se calcula que más o menos es $1 trillón en reservas petroleras en la alta mar, en toda la costa brasilera. Ese petróleo básicamente fue definido por el gobierno Lula y el gobierno de Dilma Rousseff para que sus royalties sean invertidos en 100% para el tema de desarrollo de la educación en el país. Como se puede ver, Michel Temer firmó esta semana una ley a donde congelaba durante los próximos 20 años el presupuesto del Estado, inclusive el presupuesto de educación. ¿Por qué? Porque lo que ellos desean, y hay una gran ofensiva en ese sentido, es viabilizar la privatización de ese petróleo brasilero y también la privatización de la Petrobras, que es una de las 10 más grandes empresas del planeta. La Odebrecht, en este caso, ha sido una empresa, bueno, que ha reconocido públicamente sus casos de corrupción, inclusive Marcelo Odebrecht, su propietario, fue quien firma un acuerdo con la Fiscalía y la Justicia brasilera que provee esos datos que fueron llevados de manera ilegal a los Estados Unidos y que se han hecho públicos esta semana, pero pese a eso, la Odebrecht ha sido una columna vertebral en el desarrollo de la industria brasilera, la industria naval, la industria de gas, la industria de petróleo, que comienza a hacer un gran player en el mercado de gas y de petróleo a nivel mundial. Entonces, esta acción también va de la mano con un proceso de ataque a la soberanía de Brasil. Entonces, el presidente Lula y el PT y Dilma Rousseff son parte de han frenado un poco este proceso de embestida en contra de Brasil. Entonces, políticamente tienen que ser inviabilizados. Por eso, la ofensiva por parte de la actual presidencia de Michel Temer, los medios privados de comunicación, una justicia que no ha cumplido con la Constitución para desmoralizar. O sea, legalmente no ha conseguido probar absolutamente nada en contra de Dilma Rousseff. Hasta ahora no han conseguido probar absolutamente nada contra el presidente Lula, pero pese a eso la investida está no sobre un tema legal y sí sobre el tema de la percepción en relación a que el PT o el presidente Lula y la presidenta Dilma han sido involucrados de alguna manera con la corrupción, que es algo que obviamente a la población brasilera afecta profundamente, a la población de cualquier país, ¿no? Ver a gobiernos que han desarrollado, que han sacado de la pobreza, la miseria a sus pueblos, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Venezuela, como es el caso de
Brasil. De alguna forma a ese pueblo ver que sus presidentes, sus grandes líderes históricos que han hecho una gestión económica impecable en estos países estén inmersos en casos de corrupción, obviamente esto te daña la percepción en un momento de una corrida presidencial. Pero señor Chamorro, también es muy aventurado... acaba afectando, y es eso lo que se ha hecho en contra de Lula. También es muy aventurado decir que no tienen ninguna relación el Partido de los Trabajadores y que a Lula lo están vinculando solo porque está trabajando por la educación del Brasil. Habrá que esperar los resultados de las investigaciones. A ver, yo no dije eso. Primero, yo no dije eso usted lo está descontextualizando. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente. Pero eso más o menos fue lo que le entendí. El petróleo brasileño, los royalties del presal, no, entonces pido disculpas en caso nuestros amigos que nos están viendo hayan comprendido equivocado también, pero la realidad es que el presidente Lula y con Dilma Rousseff determinaron que, recuérdese que es una fortuna de $1 trillón que está bajo tierra en Brasil, que es del Estado, y esos royalties serían invertidos el 100% en la educación del país. Toda la oposición brasilera, esa oposición que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff a través de un golpe parlamentario ilegal, ilegítimo, inmoral, como usted lo debe haber acompañado, es que ahorita avance en un proceso de privatización de esos recursos naturales y también de la Petrobras para venderla en su gran parte a inversionistas norteamericanos. Entonces, lo que yo quiero decir es, el presidente Lula él está enjuiciado en 6 juicios distintos por diferentes temas a la corrupción, en corrupción, ¿no? Hay una denuncia formal a partir del mismo juez Sergio Moro, que está ahorita en los Estados Unidos, que entregó de manera ilegal la documentación sobre el juicio a la Fiscalía norteamericana. Entonces, lo que quiero decir es, hay una denuncia, el presidente Lula, como tú mismo lo has dicho, hasta ahora no ha sido comprobado ningún caso de corrupción en relación a él ha sido apenas denunciado, el Partido de los Trabajadores de alguna manera ha tenido parte de su dirección, ha sido detenida, algunos ya han sido condenados, sí, por casos de corrupción, así como también los partidos que han gobernado anteriormente, como es el caso del mismo PMDB, actual Michel Temer, y del PSDB, del actual canciller José Serra, han sido involucrados en procesos y en casos de corrupción mucho más graves. En este caso, Lula ha sido enjuiciado, pero hasta ahora no se ha conseguido comprobar en absoluto nada contra él. No hay ninguna prueba material que lleve a realizar en algo concreto las supuestas denuncias de corrupción que él ha sufrido. Sí. Como se puede, la denuncia básicamente que hay en contra de Lula es de que él una constructora que no sería la Odebrecht le ha proveído, le ha dado un departamento de 3 pisos en una playa de São Paulo y que una otra constructora le habría dado una finca en el estado de São Paulo, en la ciudad de Atibaia, pero hasta ahora no se ha conseguido comprobar en absoluto, porque ambos inmuebles están en nombres de otras personas. En el caso de la finca que el presidente Lula frecuentaba, la finca está en nombre del propietario, según los documentos registrados en las notarías y que se han presentado en el juicio, son de un amigo de Lula, el cual ha visitado siempre ese lugar. Entonces, sí hay una ofensiva muy grande, un proceso de investigación muy profundo que fue viabilizado, vuelvo a repetir, por Dilma Rousseff. Anteriormente nunca se había investigado ningún caso de corrupción a esta profundidad. En el caso del gobierno, por ejemplo, del presidente Fernando Henrique Cardoso, del cual él privatizó prácticamente todas las empresas estatales en Brasil, solo no consiguió vender la Petrobras, que ahorita probablemente intenten venderla, y el Banco de Brasil y la Caja Económica Federal. Sí. El resto él consiguió vender todos. Y también habían denuncias de corrupción, se movimentó mucho más dinero que lo que se ha supuestamente involucrado ahorita al PT, y en ese caso nunca se investigó a fondo, inclusive los juicios continúan, imagínate, eso hace más de 20 años y hasta ahora no ha llegado a ningún lugar. Pues señor Lo Chamorro, que sí te puedo afirmar es que la verdad tiene que venir al aire, tiene que ser transparente, las poblaciones, los pueblos tienen que saber de verdad qué ha sucedido y tiene que pagar quien tenga que pagar. Y ya empezaron en todos estos países investigaciones internas por parte de la Fiscalía que seguramente también salpicarán a políticos de cada uno de los involucrados. Quiero agradecerle mucho, señor Amaury Chamorro, consultor, analista internacional, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Gracias a ustedes, gracias por la invitación.